¿Cómo es posible que un chico de apenas 19 años conquiste una Copa del Mundo, después de haber sido campeón de Europa y convertirse en una de las mayores estrellas del planeta? 2 años antes, con 17 años, ya había sorprendido al mundo jugando una semifinal de la Eurocopa contra Francia, marcando uno de los mejores goles del torneo. Mientras millones de personas sentían la presión desde sus casas, Lamine Yamal simplemente sonreía. Muchos creen que nació con un talento extraordinario. Otros aseguran que es el nuevo Messi, pero la verdadera razón por la que juega sin miedo comenzó mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Todo empezó el 13 de julio de 2007, cerca de Barcelona. Sus padres eran inmigrantes que trabajaban duro para sacar adelante a su familia. El dinero escaseaba y, en más de una ocasión, pagar el alquiler parecía una misión imposible. Fue precisamente durante uno de esos momentos cuando ocurrió algo que marcaría su historia para siempre. 2 hombres ayudaron económicamente a la familia sin pedir nada a cambio. Les dijeron que lo más importante era cuidar al bebé. En agradecimiento, el padre tomó una decisión que jamás olvidaría. Llamó a su hijo Lamine Yamal. No era el nombre de un futbolista. Era el nombre de 2 personas que habían cambiado la vida de su familia. Y, sin saberlo, también estaban poniendo el nombre de un futuro campeón del mundo. Pero esa no fue la única coincidencia increíble de su infancia. Ese mismo año, en el Camp Nou, Barcelona organizó una sesión benéfica para un calendario solidario de UNICEF junto al diario Sport. Entre los invitados se encontraba un tal Lionel Messi, de 20 años de edad. Todavía no era considerado el mejor futbolista de la historia. Simplemente era la gran promesa del Barcelona. Como parte de la sesión, Messi debía posar con varios bebés. Uno de ellos tenía apenas unos meses de nacido. Su nombre era Lamine Yamal. La fotografía parecía una imagen cualquiera. Messi sostenía con cuidado al pequeño Lamine mientras lo bañaban para la sesión de fotos. El fotógrafo hizo clic, y todo terminó. ¿O todo empezó? Nadie imaginó que acababan de capturar una de las fotografías más icónicas de la historia del fútbol. En esa imagen aparecían juntos el mejor jugador de una generación, y quien años después sería señalado como su posible heredero. Lo más increíble es que aquella fotografía permaneció guardada durante más de 16 años. El padre de Lamine nunca quiso hacerla pública. No quería que su hijo creciera soportando la enorme presión de ser comparado con Messi desde la cuna. Solo cuando Lamine ya era una estrella, decidió mostrarla al mundo. Internet explotó. Muchos dijeron que parecía una profecía. Pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Cuando Lamine tenía 3 años, sus padres se separaron. Desde entonces creció entre 2 hogares. Sin embargo, hubo un lugar que terminó moldeando su personalidad mucho más que cualquier academia de fútbol. Rocafonda. Un barrio humilde donde convivían familias de distintas nacionalidades. Allí no existían los campos perfectos. El fútbol se jugaba sobre cemento, entre coches estacionados, contra niños mayores. Si te golpeaban, te levantabas. Si perdías, volvías a jugar. Y si tenías miedo, simplemente no durabas mucho tiempo. Sin darse cuenta, aquellas calles estaban formando a un futbolista diferente. Uno que nunca tendría miedo a intentar una jugada imposible. Años más tarde llegó el momento que cambiaría su vida. Ingresó a La Masía, la academia que había formado a leyendas como Xavi, Iniesta y Lionel Messi. Pero incluso ese día comenzó de forma bastante curiosa. Había olvidado sus botas de fútbol. Uno de los entrenadores le consiguió unas mucho más grandes que sus pies. Cualquier niño habría pedido otras. Lamine no dijo absolutamente nada. Entró al campo y empezó a jugar. En apenas unos minutos todos dejaron de hablar. Los entrenadores dejaron de tomar apuntes. Simplemente observaban. Habían visto cientos de jóvenes talentos, pero aquel niño hacía cosas que nadie le había enseñado. Uno de sus entrenadores recordó años después. Parecía que nadie podía enseñarle nada. Ya lo traía dentro. Barcelona acababa de encontrar una nueva joya, y no tardaría mucho en demostrarlo. El 29 de abril de 2023, el Camp Nou estaba completamente lleno. Barcelona ganaba cómodamente cuando Xavi Hernández miró hacia el banquillo y llamó a un adolescente de apenas 15 años. Lamine Yamal. Muchos aficionados ni siquiera sabían quién era. Parecía demasiado pequeño para jugar al máximo nivel. Pero apenas cruzó la línea de banda hizo historia. Se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Barcelona en más de 100 años. Lo curioso fue que nunca pareció nervioso.
No miró a las gradas. No sintió la presión. Simplemente hizo lo mismo que había hecho toda su vida: jugar al fútbol. Después del partido, Xavi confesó que le pidió que intentara cosas difíciles. Y Lamine simplemente salió al campo. Y las hizo. A partir de ese momento comenzaron las comparaciones inevitables. ¿Era el nuevo Messi? Todos querían ponerle esa etiqueta. Pero él respondía siempre igual: no quiero compararme con nadie, solo quiero jugar. Esa frase decía mucho más de lo que parecía. Mientras el mundo buscaba al próximo Messi, Lamine solo quería seguir siendo Lamine. Poco después llegó otra llamada histórica. No era Barcelona, era la selección absoluta de España. Con apenas 16 años fue convocado para debutar con el equipo nacional, y tampoco desaprovechó la oportunidad. Marcó un gol en su debut y se convirtió en el futbolista más joven en marcar con la selección española. Otro récord, otra página de historia, y otra vez, la misma sonrisa. Pero todo aquello solo era el comienzo. El verano de 2024 cambió su vida para siempre. España llegó a la Eurocopa sin ser la principal favorita. Todas las miradas apuntaban hacia Francia, Inglaterra o Alemania. Sin embargo, entre los convocados había un adolescente de apenas 16 años que estaba a punto de sorprender al mundo entero. La gran pregunta era inevitable: ¿podría un chico tan joven soportar la presión del torneo más importante de Europa? La respuesta llegó en las semifinales. El rival era Francia. Del otro lado estaban Kylian Mbappé y una de las selecciones más temidas del planeta. Y el partido empezó de la peor manera posible. Francia abrió el marcador en apenas unos minutos y España quedó contra las cuerdas. Parecía que el sueño terminaría allí. Pero entonces apareció Lamine Yamal. Recibió el balón lejos del área. Tenía dos defensores encima y casi ningún espacio para disparar. La mayoría habría buscado un pase. Él hizo exactamente lo contrario. Acomodó el balón con la zurda y sacó un disparo imposible. Durante un instante, todo el estadio quedó en silencio. La pelota se clavó en la escuadra. Ni Mike Maignan pudo reaccionar. Era un auténtico golazo. Pero ese disparo significó mucho más que un empate. Con apenas 16 años rompió un récord que llevaba más de 6 décadas intacto. Se convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia de una Eurocopa. Aquel gol cambió el partido. España terminó remontando y consiguió el pase a la gran final. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió después del pitazo final. Mientras miles de personas celebraban como locas, Lamine caminaba sonriendo, como si acabara de terminar un partido cualquiera. Esa tranquilidad fue la que hizo que millones de personas entendieran que estaban viendo a un jugador diferente. Apenas 4 días después, cumplió 17 años. Y un día más tarde, disputó la final de la Eurocopa frente a Inglaterra. Era el futbolista más joven de la historia en jugar una final europea. Lejos de esconderse, volvió a aparecer cuando España más lo necesitaba. Desbordó por la banda derecha y asistió a Nico Williams para abrir el marcador. Aunque Inglaterra logró empatar, Mikel Oyarzabal marcó el gol de la victoria. España volvía a ser campeona de Europa, y Lamine fue elegido el mejor jugador joven del torneo. Cuando levantó el trofeo hizo un gesto que dejó confundidas a millones de personas. Formó con sus dedos los números 3, 0, 4. Muchos pensaban que era una celebración cualquiera, pero no. 304 era el código postal de Rocafonda, el barrio donde creció, el lugar donde aprendió a jugar entre cemento, coches y rivales mucho mayores que él. Era su forma de decirle al mundo que jamás olvidaría de dónde venía. Después de aquella Eurocopa todo cambió. Las marcas comenzaron a buscarlo, los estadios gritaban su nombre, y las comparaciones con Lionel Messi aparecían todos los días. Muchos jóvenes se habrían dejado llevar por la fama, pero Lamine siguió siendo exactamente el mismo. Siempre repetía una frase: no quiero ser el próximo Messi, quiero ser el primer Lamine Yamal. En 2025 volvió a hacer historia. Con apenas 18 años terminó entre los mejores futbolistas del planeta durante la gala del Balón de Oro. No ganó el premio, pero tampoco mostró frustración. Felicitó al ganador y prometió seguir trabajando. Aquella actitud confirmó lo que sus entrenadores llevaban años diciendo: su mayor virtud nunca fue el talento, fue su mentalidad. Entonces llegó el desafío definitivo, la Copa del Mundo de 2026. Durante los meses previos sufrió una lesión muscular que puso en duda su participación. Muchos pensaban que no llegaría a tiempo. Mientras otros descansaban, él trabajó todos los días para recuperarse. Finalmente fue convocado.
y aunque no estaba al 100% físicamente, volvió a demostrar por qué era diferente. España fue avanzando ronda tras ronda, superó la fase de grupos, eliminó a Austria, después derrotó a Portugal en un partido lleno de tensión. Más tarde venció a Bélgica para alcanzar las semifinales, y allí esperaba otra vez Francia, el mismo rival al que había derrotado 2 años antes en la Eurocopa. La historia volvió a repetirse. España eliminó nuevamente a Francia y consiguió el pase a la gran final. Solo quedaba un obstáculo. Argentina, el campeón del mundo. Más de 80.000 personas llenaban el estadio para presenciar una final histórica. Fue un partido cerrado, intenso. Ninguno de los dos equipos lograba romper el empate. Hasta que llegó la prórroga. Entonces apareció Ferran Torres. Su gol desató la locura. España volvía a conquistar el mundo 16 años después del título conseguido en Sudáfrica. Y en el centro de aquella celebración aparecía otra vez el mismo chico, el niño que jugaba en las calles de Rocafonda, el bebé que, sin saberlo, había sido sostenido por Lionel Messi en una simple sesión de fotos, el adolescente que nunca permitió que las comparaciones definieran su camino, porque la historia de Lamine Yamal nunca trató de convertirse en el nuevo Messi. Trató de demostrar que los sueños más grandes pueden comenzar en los lugares más humildes, que el verdadero talento no consiste solo en hacer cosas imposibles con un balón, sino en seguir siendo tú mismo cuando todo el planeta espera que cambies. Y si con apenas 19 años ya consiguió conquistar Europa y el mundo, la verdadera pregunta es otra. ¿Hasta dónde podrá llegar Lamine Yamal? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete y activa la campana, porque aquí descubrirás las historias más increíbles de las mayores estrellas del fútbol. El próximo documental podría sorprenderte incluso más que este.